que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad, supersticiosos, confiando en los astros. En CDCC Radio, a esta hora presentamos el programa Conversemos de Claro a Oscuro. Mas no aparecen en los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia. Inocencia se pierde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Sí. Hola Sergio, ¿Cómo estás, Jimena? Hola Noelia, Hola, Jimena, hola, Sergio. qué rico encontrarnos de nuevo. ¿En Para otro hablar- programa? Otro tema interesante. Sí. Bueno, hoy día tenemos un tema. ¿Pueden habitar los demonios en el ser humano? Se la dejo por favor ahí en la mesa para que ustedes La preguntita. pueden, pero sí, claro, pero hay que pensar en el oyente tal vez que no maneja estos temas, y yo creo que va a tener esta interrogante: ¿acaso puede el ser humano tener los demonios? Sí. Obvio, Sí. sí, así es. Y lo más claro para irnos interiorizando del tema es saber que en primera de Juan, que la tienes tú, Sergio, 5:19. Claro, vamos a darle lectura ahí en Primera de Juan 5:19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Con eso, al decir el mundo entero, es porque el ser humano también está bajo el control o el dominio del maligno. Entonces la pregunta es obvia, que sí pueden evitar. Tal como pueden evitar bacterias, microorganismos en nuestro cuerpo físico, así también los demonios habitan en el cuerpo espiritual del hombre, pero en el alma, no del espíritu, no en el del alma. Pero, duda, ¿cuántos pueden habitar? porque a veces Buena pregunta. Claro, escuchamos que puede ser uno, pero yo creo que a veces más de uno, es más... Es que la experiencia que nosotros tenemos como iglesia y que trabajamos en esta área, expulsando espíritus inmundos, ojalá fuera uno, por Noelia, ojalá fueran 10, pero en base a nuestra experiencia son muchísimos, y que no es fácil expulsarlo porque hay múltiples factores que dependen de la expulsión de esto, que pueden causar desde alteraciones mentales hasta enfermedades físicas. Entonces eso va a evitar también del paciente, digamos, entre comillas, de cuánto de él coloque en esta liberación. Así es que... Ahora, esa puede ser podríamos catalogar como un paciente, como lo estás catalogando tú, con una infección media, una alta, y un paciente que está como crítico. Claro. Como para ir dándole los rangos de la cantidad que pudiera tener la persona. Sí, así es. Así es. Cosas, ¿eh? Sí. Así es, pero y en base a la experiencia que tenemos también en esta área, podríamos decir de que todo el ser humano está infectado en mayor o menor grado por espíritu demoníaco, aún los bebés, los niños. Entonces estamos hablando que si el pecado abre puertas, y ya hemos dicho en otras veces que el ocultismo, las prácticas ocultistas, la herencia familiar dependiendo de los padres, maldiciones, abre las puertas para que estos espíritus habiten en el ser humano. Ahora, cuando tú dices abres puertas, es como ejemplificar cuando una persona, por ejemplo, puede tener dolor en el corazón porque le hicieron algo. Claro. Y ese dolor no es sanado. Hoy día nosotros sabemos que la escritura es sanada a través de la persona de Cristo, que Cristo nos trae paz, tranquilidad a nuestra alma, y nosotros descansamos en él. ¿Se trata más o menos de eso, que la persona guarda ese dolor por años? También, porque decimos que a través del pecado las puertas se abren, a través de las maldiciones generacionales, que el niño, el bebé viene con eso, también a través de los hechos traumáticos que sufrió, especialmente de la niñez, especialmente, aunque siendo adulto también se producen esas verdaderas fracturas del alma, donde están asentados los sentimientos, las emociones.
Entonces, claro, es como una herida. Siempre yo lo grafico así, es como una herida cuando tú te haces un corte por accidente, por ejemplo, estás cocinando algo, y si tú no limpias esa herida, los agentes infecciosos inmediatamente van ahí. También están los agentes, los anticuerpos que van a defender para que no se metan estos bicharracos en la herida y no la infecten. Y en el alma lo mismo. Entonces, si tú puedes recordar, nosotros cuando niños, no hay ningún ser humano que no haya sufrido algún tipo de fractura o trauma desde la niñez. Entonces obviamente ahí ellos han aprovechado de entrar y morar dentro del alma de la persona, o a través del cuerpo físico también lo infectan, y eso provoca las enfermedades. Entonces, ahora, si un bebé trae el pecado de los padres, el bebé bien infectado va a tender a cometer o a hacer los mismos pecados que cometieron sus padres. O sea, supongamos que un padre alcohólico, el hijo va a tener la tendencia a, pero en adultez, en libre decisión, él puede escoger no hacerlo. O sea, no porque yo tenga un padre alcohólico quiere decir que yo tengo que ser alcohólico. Yo escojo al final, pero está la tendencia a, que sucede lo mismo con las enfermedades del cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes una mamá diabética, un papá diabético, la tendencia natural es hacer diabetes también. Pero si yo me cuido o tomo ciertas precauciones, voy a evitar eso, aunque puede que sí ocurra también. Es más o menos. Sí, yo te lo pregunto porque a mí de pronto me causa curiosidad que a veces, por ejemplo, en el caso de un niño que sufrió abandono, por causa obvio que la mamá lo abandonó o el papá lo abandonó, ese niño de alguna manera crece con ese vacío y ese dolor en su corazón, se convierte en adulto. Sí, claro. Y ese adulto tiene, podríamos decir que está infectado, sí, por un demonio. O por varios, o que por varios. Lo más probable es que sean, casi siempre no son uno, son muchos. Y recuerden que hablamos también del orden jerárquico, entonces hay demonios más pequeños, otros más fuertes y otros mayores. Entonces, cuando tú comienzas a hacer liberación, a orar por la persona, lo primero que salen son los de menos jerarquía, digamos, los menos poderosos. Y hay un espíritu más fuerte que son los mayores que van quedando adentro. Entonces, como están resguardados por estos soldados y que son los primeros que salen. Pero esto son verdaderos tratamientos igual. Entonces es difícil que una persona llegue con problemas, como decías tú en el caso del abandono, porque no solamente entran a causa del abandono, hay otras cosas que se suman al abandono, como la falta de amor, de contención, de protección. Todo eso va causando más entrada y que va infectando. Entonces la persona crece, llega adulto y llega con esos vacíos, esa necesidad de buscar lo que no tuvo desde niñez y que de repente por eso está la ayuda del psicólogo, el psiquiatra, y que como son heridas del alma y es solamente donde Dios llega, no encuentran sanidad y el ser humano vive y convive con todos estos traumas y con todos estos dolores. Pero por eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo, dice, y vino a traernos sanidad. Entonces cuando tú te encuentras con Dios, cuando te encuentras con Cristo y con un lugar donde se haga liberación y tú pones todo de tu parte, porque también acá va la libre elección de una búsqueda espiritual. O sea, nosotros no podríamos ungir a una persona, orar por ella, y esta persona que venga a la iglesia solamente va a ser ungida, y claro, el poder del Espíritu Santo está, van a salir algunos demonios, pero la persona sigue haciendo lo que quiere, entonces los demonios, digo yo, que uso siempre esta frase, dan la vuelta a la esquina y se meten de nuevo. Entonces, para poner el antídoto y el freno y cerrar las puertas, hay que tomar una serie de medidas para que no vuelvan a entrar. Así es que... ¿Cómo qué tipo de medidas? El no seguir pecando, no tener contacto claro, con el ocultismo, no exponerse a que le hagan más daño, controlar carácter, tomar medidas de base, sobre todo entregar su vida a Cristo, porque si no hace eso
no se puede trabajar en esa persona. No vale de nada, digamos. Es pérdida de tiempo para él y para la gente que le impone las manos, claro. Entonces pueden invadirse y habitar los cuerpos de los hombres. Y el objetivo de los demonios, recordamos que es así, ellos necesitan vivir en un cuerpo vivo, porque ellos no tienen cuerpo, recuerda que son espíritus, entonces no tienen cuerpo físico y ellos necesitan vivir en un cuerpo. Si tú tiempo atrás leías, Sergio, el endemoniado gadareno, entonces cuando se ven enfrentados estos demonios a que Jesús viene, le piden permiso a Jesucristo de salir, porque saben que lo van a expulsar, de ir a habitar en un hato de cerdo, en un cuerpo aunque sea de animal. Y el resultado de estos animales fue que se volvieron locos y cayeron por un precipicio y murieron. Entonces, además que la Escritura nos muestra mucho evidencia de expulsión del espíritu. Por ejemplo, tú tienes uno ahí, en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, leemos en el capítulo 9, en el versículo 17, dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Claro. Entonces ahí ese versículo nos dice ya sí. Tiene, y aquí estamos viendo que es un niño, que es mi hijo. Entonces no es solamente adulto, no está relacionado de que si yo tengo demonios, ¿por qué soy mala persona? Porque el hecho traumático sufrido de niño, alguna enfermedad o alguna herencia recibida, no necesariamente la persona es responsable de que esos espíritus hayan entrado en él. Obviamente que si yo ya como adulto peco, si estoy abriendo más puertas para que entren más demonios. Claro, porque en el común de la gente piensa que el endemoniado es esta persona como lo que describía el endemoniado ganadero, que tenía muchos, al parecer eran demasiados. Él ya no tenía influencia, claro, esto, pues, sino que está totalmente dominado. Entonces, ¿por qué te pregunto yo si la gente común y corriente, incluso dentro de del mismo cristianismo, puede tener o no estos demonios? Porque el común es pensar que el endemoniado es aquella persona que ya perdió el control sobre los demonios, o sea que ya prácticamente, como la Escritura habla del endemoniado ganadero y habla de otros más que estaban nulos en eso, o sea que poseído. Pero esa es otra condición. No nos habla, poseído. Claro, porque no nos habla la Escritura si ese hombre era culpable o no, si cómo fue poseído, porque la posesión generalmente se da en personas que incursiona en el ocultismo o producto de brujería, producto de hechizo, de maldiciones. Entonces no nos da la Escritura necesaria luz para comprender por qué este hombre, sino que nos dice específicamente nomás que el hombre tenía en cantidad era una legión. Una legión de demonios. Y la legión en el ejército romano era como 5.000 a 6.000 hombres. O sea, estamos hablando de 5.000 a 6.000 demonios en cantidad. O sea, mucho. Claro. Demasiado. ¿Por qué yo te pregunto esto, Jimé? Porque, bueno, la misma Iglesia Católica Romana habla de este tema, de los endemoniados. Y ellos tienen una división, si lo podríamos llamar así, una orden, que trabaja pero muy en lo secreto con este tema. Pero siempre desde el punto de vista que la persona ya está completamente endemoniada. Ellos no hablan de la influencia ni que una persona común y corriente pueda tener un demonio, pueda habitar a alguien en él, o varios en este caso, sino que directamente se van a la base de que la persona ya está totalmente endemoniada, y es lo que se llama exorcismo por el lado de la Iglesia Católica. Entonces ese es el entendimiento que el común de la gente tiene, o sea, acerca de la persona que tiene demonios. O sea, si uno le pregunta a alguien, ¿tienes demonios? Va a decir que no. Sí, pero la diferencia de la iglesia carismática, en el caso nuestro, protestante, que no toda la iglesia protestante trabaja en esta área, hay que aclararlo. Nosotros tenemos dones del Espíritu Santo. Nosotros, a diferencia de los exorcistas católicos, es un aprendizaje para aprender a ser
y que tienen manuales de cómo ritos, hacerlo, qué ritos que decirlo, cumplen, claro, y utilizan cierta ¿cómo se dice? Crucifijo, elementos que le para ayuden a expulsar. expulsar, claro. Que se ha visto en las películas, Exacto. como el crucifijo, esa cosa y que... el agua bendita y cosas. Claro, Nosotros no familia. usamos nada de eso, sino que solamente nuestras manos y la oración. Claro. Pero nuestra fe. pero no todo o no cualquier protestante puede imponer las manos, porque también Dios nos manda a guardarnos ahí, a decir cuidado, no impongas con ligereza las manos. O sea, tiene que ser gente que tiene un don específico de expulsión de espíritu o de sanidad, que tenga el poder, porque recuerden que Jesucristo dijo que yo os bautizo en el Espíritu Santo y fuego, o sea, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y sean bautizados. Entonces, el que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia, no se recomienda, no es recomendable para nada que vaya a imponer las manos, porque los demonios pueden salir de la persona y pasarse a ella, poseerlo a él, al que está haciendo... Al que está imponiendo manos. Sí, y hay también apoyo bíblico en eso de unos magos que al ver que todo esto los apóstoles estaban haciendo El apóstol Pablo, señales, sí. milagros y querían el poder, Poder entonces de Pablo, sí. creyendo que la frase típica, como yo decía la otra vez, que casi mágica, entre comillas, en el nombre de Jesús era lo Claro. suficiente, y no es así. Claro, porque se entiende según lo que dice la Escritura, y lo que uno tiene que, como cristiano, testifica, es que el nombre de Jesús cobra autoridad en la medida de la persona que lo está proclamando. Y si esta persona tiene una vida dedicada a Cristo y una vida con la autoridad y con lo que hablas tú también del uso de estos dones que Dios le ha dado, por supuesto que tendrá autoridad. Pero no así otra persona que, aunque crea en Jesús, no tiene la misma No, y es autoridad. peligroso que imponga manos y haga eso. No, está prohibido, por eso la palabra dice no imponga las manos con ligereza, así que no es llegar y creerse que tienen con poder, sino que tiene que haber evidencia que realmente tiene un don, y una persona con ciertos rasgos psicológicos también. O sea, no vamos a hablar que una persona que sufra algún tipo de depresión o crisis de pánico o alguna alteración mental vaya a imponer manos, porque los demonios ahí... Esa fiesta. Claro. No, eso no es nada, no. Al menos en nuestra iglesia se advierte de que no impongas manos. Entonces, cuando sí orar por una persona, tocarle la manito, pero no hacer el esfuerzo de expulsar algún demonio o decir, porque no tiene los dones que son necesarios en esto, no tiene la preparación del Espíritu Santo. Entonces, no, por nada del mundo, porque va a salir mal. Entonces, igual en cuanto a si el cristiano puede tener o no demonio, hay un pasaje en Lucas 4, 33, 34. Claro, ese lo voy a leer yo. Y claramente hay una evidencia de que hay una persona que tiene demonios, porque habla en plural. Lo vamos a leer, dice así. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, eso es, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Claro. Está reprendiendo a una persona que está endemoniado, pero el demonio que habla en plural. O sea, ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Claro. O sea, varios. Claro, y además que estaba en la sinagoga, es decir, estaba en la sinagoga porque era un creyente. Claro, o sea, estaba dentro de la iglesia. Judío. Claro, entonces déjanos, porque y aquí nos demuestra también que son espíritus con inteligencia, con conocimiento, que no era un estado mental de tristeza como algo etéreo, como algo que pueda ocurrir, sino que son seres inteligentes los que están habitando dentro de este hombre que puso como ejemplo la Escritura. Hay otros también en Marcos 1, 23 y 24. Sí, que habla de lo mismo, es prácticamente el mismo tenor, pero redactado de distintas formas. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahí relaciona los dos. O sea, cuando la Escritura nos dice que los demonios saben quién es Jesucristo,
lo conocen, saben su final, saben lo que les espera. Entonces, ¿por qué antes de tiempo vienes a nosotros a desposeernos de este cuerpo si estamos tan bien habitando acá? Estamos tan cómodos. El Nuevo Testamento, sobre todo, bueno, el Antiguo también, pero en la Biblia en completa, el Nuevo Testamento habla mucho de demonios, de espíritus poseyendo los cuerpos de las personas. Y habla de las sanidades del Señor Jesús aquí en la tierra, y que su gran misión fue justamente sanar a esta gente afligida, porque yo me imagino que una persona con una carga demoníaca debe sufrir muchísimo el tormento. Quizás no se dé cuenta, o lo ignore dentro de su misma condición, pero yo me imagino que una persona endemoniada o cargada debe de ser un sufrimiento, una prisión. Yo creo que hay que sacar un poco el paradigma de pensando que una persona endemoniada es como que está poseída. Bajo esa perspectiva, alguien cree de que no, yo no tengo demonio porque no estoy loco. Porque actúa normal. Claro. Pero en el alma es lo que hablábamos al inicio. El alma está prisionera de dolores, de tremendas angustias. Y eso es sufrimiento. Que no se pueden superar ni con que te escuchen, ni que te den una pastilla para estar calmada, que estés triste, que tengas ánimo, no. Y ahí en Marcos, y ahí se nota la diferencia, en Marcos 5.2. Marcos 5.2. En el antes hablábamos de ese tema del demoniado, que los demonios se iban a un hato de cerdo. Si me permiten, no puedo extender un poquito más del 2, porque me pides el 5.2. Dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, por el endemoniado, y desmenuzados los grillos, los grillos, los fierros, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, le decía el demonio. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, o Jesucristo reprendiendo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahí está la evidencia. No, y en el tema de a mí me llama la atención la fuerza, porque dice que sacaba los grillos y las cadenas las rompe. Es una característica de un poseído, porque no es el cuerpo humano, son los demonios que le da esa propiedad de romper, porque la fuerza es enorme, o de hablar con otras voces, o en lenguas que no son las mismas lenguas que nosotros conocemos, que son lenguas espirituales. Son características de eso, y que vagaba y que vive en los sepulcros. O sea, si nosotros viéramos una persona así hoy día, diríamos que obviamente que tiene una enfermedad mental, que se da golpe, dice que vivía en los sepulcros, o sea, una persona totalmente loca, perdida. Ese sería el diagnóstico de hoy día. Claro. Que un médico diría que tiene algún síndrome de o cualquiera de nosotros que viera una persona que vive en un sepulcro y anda, o sea, que de hecho vemos por Dios en las calles que son así, están idos y están endemoniados. Sí, totalmente endemoniados. Y uno dice: no, ese está loquito. Hablan solo. Mateo 4.24, ¿quién lo tiene? Yo tengo Mateo 4.24. Dice así: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Sí, que es una descripción de todas las personas que le lleva, porque también es importante que hay enfermedades de origen natural y enfermedades provocadas por estos demonios. Entonces dice que los epilépticos, porque si tú ves un epiléptico que salta, se ha hecho que es una persona que por un demonio. Bueno, se dice que hay una alteración a nivel cerebral, en el cerebro, sí, claro, con la electricidad y todo eso. Pero si tú lo ves a lo que se llamaba poseído o una manifestación demoníaca, que echa espuma por la boca además, porque hay otras descripciones en la Biblia
diríamos que corresponde a algo. ¿Y quién le dañó el cerebro? O sea, si los demonios enferman, no es que la persona sea mala, que por eso tenga epilepsia, eso hay que aclararlo, no es eso, sino que dañan en cierta forma, lo mismo que la esquizofrenia. Sí. La esquizofrenia también se dice que una de las causales es un daño a nivel cerebral. Entonces, hoy día dicen, no, eso no existe, eso es de ignorante, pero hay que tener la experiencia y ver la sanidad y los cambios de mentalidad y de comportamiento que nosotros vemos, que estamos hablando desde la praxis y del conocimiento bíblico, obviamente. Pregunta, lunáticos, ¿tienen alguna posesión? Porque aquí la Biblia dice lunáticos. Lunáticos, ¿qué llamaríamos nosotros hoy día? Lunáticos que cambian de humor frecuentemente. Sí. Podríamos decir que podría ser una bipolaridad. Sí, Podría ser, ¿no? podría ser una bipolaridad. También podría tener un origen demoníaco. Porque enfermó. Porque, claro. Sí, pero lo que conviene dejar claro, que la gente que uno habla, ¿tienes demonios? No, yo no, porque yo me porto bien, soy buena persona. Y no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, sin causa de que entre en demonios, y que va más bien que la persona le cuesta creer en Jesucristo cuando la persona, el pecado es originado o sea, la dureza de su corazón es originada por el pecado más que por demonios. Diríamos que somos víctimas de nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros traumas, nuestras frustraciones, todo por causa demoníaca, que ahí el ser humano no tiene responsabilidad. No podría decir, yo me frustré solo porque quise, tengo esta herida del alma, y no, pues son causadas por lo que otros no hicieron, y que es un sufrimiento que causó eso. Entonces, porque a la gente no le gusta sentirse que lo llamen endemoniado, o cuando incomoda uno, cualquiera. claro, pero es que endemoniado, por lo que se entiende, por lo que hablábamos delante, de que una persona cree de que estar endemoniado es... La persona que está loca, como el endemoniado ganadero. Y claro, y tienen que hacerle esa... ¿Qué hacen los católicos? Que el exorcismo. Exorcismo, claro, lo asocian con eso. Mm. Pero, ¿qué les parece si continuamos y hacemos una pausa? ¿Continuamos posteriormente a la pausa? Ya. Vamos a escuchar un hermoso tema y luego volvemos. Eres perdonado de todo tu error, justificado por gracia y redención, con sangre comprado, para que no sigas en prisión, en nueva vida, rodeado de favor.
Y bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar este hermoso cántico. ¿Qué les pareció? Hermoso. Like, denme un like. Le damos like. Bien, continuamos con este tema, Jimé. Muy interesante por lo Sí, demás. yo quiero aclarar la palabra poseído, como digo, hay que tener clarísimo de que una cosa es estar influenciado o que habiten dentro de nosotros demonios una cantidad razonable, digamos, entre comillas, que podamos convivir así como casi en paz con los demonios y que no darnos cuenta, a ser poseído, porque el término griego de poseído es daimonizomai, que los expertos en lenguaje dicen que no es una traducción precisa y que se debería haber traducido endemoniado o tener demonios. Y en ese caso, la palabra poseído sugiere una posesión total, o posesión total. Posesión de la mente, Que la anula voluntad a y la total. persona. Claro. Totalmente. Sí. Entonces, un cristiano nunca puede ser poseído por demonios. No. Pero sí puede estar influenciado. Influenciado por demonios. Claro, porque su dueño ya es Cristo. Correcto. Claro. Y 1 de Pedro 1:18, 19, ¿no? Sí, sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Claro, ahí hablando de la salvación y la regeneración del espíritu, Correcto. no puede ser un cristiano poseído. Y en 1 Corintios 6, ¿no hay? En 1 Corintios nos habla acerca de quiénes somos nosotros. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, El cuerpo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios, y ahí también tiene que ver con la posesión del templo, porque dice algunos que los demonios no pueden habitar en el mismo lugar donde habita el Espíritu Santo, pero estamos hablando, a ver, por así entenderlo, en compartimientos distintos. Claro. Estamos hablando de cuerpo, alma y la parte más interna y la más sacra, si lo podríamos llamar así, que es el espíritu del hombre, donde ya ha hecho contacto con el Espíritu de Dios, se ha unido. Y es el espíritu regenerado. Claro, y en ahí Satanás no se puede meter, ni los demonios. Correcto. Ahí no, eso es intocable porque está habitando justamente Sí, el Espíritu sí. Santo. Pero los compartimentos de más afuera, claro, ahí sí. En este caso sería el alma, los pensamientos. Sí. En los sentidos, en las emociones, ahí Las actúan los demonios, emociones. ¿cierto? La inteligencia, Sí. sí, sí. Y en la parte del cuerpo que puede provocarte enfermedades físicas que de repente son difíciles de sanar y que ahí ya hay que el remedio, bueno, te puede aliviar, pero no sanar. Entonces sí hay muchas enfermedades provocadas por demonios. Entonces debemos considerar siempre a los demonios como invasores innecesarios e indeseables, porque nadie quiere tener demonios. No. Por supuesto. Todos queremos tener considerarnos buenas personas, personas limpios, decentes, correctas, ¿cierto? Que sean dioses, todavía Claro, está- entonces que no, te no digan, está va a la suficiente. iglesia y te digan, ¿Está lleno de demonios? pero ¿No? Qué interesante entender eso, hay muchos que no. Y a mí Sí. me ha costado entender esa parte, me costó. Porque me tocaba un tiempo que había algo en mí y yo no lo identificaba. Que rechazaba el... Y que, claro, pero yo no lo sentía como persona natural, no sentía, pero sí el instrumento, la persona que ponía las manos, detectaba que había algo ahí. sí. Algo ahí, digo yo, en el cuerpo, adentro, en el corazón, en los sentidos, no sé. Y que a la larga uno después lo identifica. Los Y pecados, por ejemplo, que un cristiano, el cristiano verdadero, no quiere pecar. No claro, quiere, Porque sabe que no tiene que hacer. claro, porque o te lo están repitiendo constantemente, que eso es malo, que Que es un mandamiento de Dios. Principalmente claro. porque le duele ofender a Dios. le duele ofender a Bueno, Dios, te hace claro. no- Pero hay pecados que son difíciles de renunciar, que dice, Claro. pero ¿cómo no puedo dejarlo si mi voluntad es dejarlo? Por ejemplo, la ira. Sí, no sé cómo hay personas airadas, esos son demonios. Entonces la persona está consciente y no quiere ser enojón ni andar con conflicto o cualquier cosa que le molesta.
le molesta a él porque es cristiano. Entonces, como dice Sergio, la persona, el instrumento o la persona que te impone las manos, que tiene los dones, detecta lo que está ahí y de verdad se detectan. Se detectan cuando estos bicharracos se apegan a la persona, no quieren salir, o cuando por el poder del Espíritu Santo están saliendo y se vuelven a meter. Pero si la persona se complace y dice, no, yo estoy bien, no es eso, cualquiera se enoja, por ejemplo. Entonces le está autorizando a esos demonios que no lo abandone. Por eso decía yo que estos son tratamientos largos y de plena conciencia y de renuncia a un montón de cosas que le da autoridad a estos bichos de que se queden viviendo dentro de él. Pero cuando la persona ya va tomando conciencia y empieza a luchar y a pedirle a Dios en oración y en santidad, tienen que ser abandonados. Ahora, lo que sí yo quería como acotar es que todo esto es bíblico, o sea, los demonios están los ejemplos, los casos en los distintos evangelios, en todo, plagado el Nuevo Testamento y todo. ¿Por qué? Porque hay diferencias de opinión con respecto a la misma iglesia protestante, la iglesia evangélica. Tiene diferencias de opinión con respecto a los demonios. Mucha gente cree que no puede existir demonios en el cuerpo de una persona cristiana, o sea, y siempre están en conflicto. Pugna, claro. Doctrinalmente. Y doctrinalmente hay una corriente que piensa que no, y que se exageran en todos estos versículos y que de repente se lleva para otra tendencia. Pero nosotros, por todo lo que hemos visto, entendemos que sí, y que actúan de la misma manera que tú señalas, de que estos actúan y que una persona que va a la iglesia siendo cristiana puede efectivamente estar influenciada por demonios, porque puede haber en ella también historias que no se han sanado, puede haber información que está en el alma, de donde solamente Dios llega. Por algo el Señor, cuando habla en la Escritura, dice que nosotros debemos renovarnos en el pensamiento de Dios, dice, renovados en nuestro pensamiento. Habla el apóstol, escribe las cartas a la iglesia. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Y esto tiene que ver también con el crecimiento de cada persona. Pero sí, yo quería hacer la acotación porque hay mucha gente que cree que no es posible. O sea, doctrinalmente igual tienen sus versículos donde sacan que no es imposible, pero la Biblia en sí está plagada de ejemplos de cristianos. Claro. Y Jesucristo con su sangre nos lavó, nos limpió, nos redimió, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay una condición legal de que Él pasa a ser dueño de la persona, del cristiano en este caso. Y recuerdo yo, ahora que tú me estabas hablando del caso de cuando Dios entrega a Moisés la tierra prometida. Dice, anda a esta tierra y que yo les he dado a ustedes, se la he entregado, pero esta tierra no está desocupada, está habitada por un pueblo enemigo de Israel. Entonces le dice, ve y despójalo, échalo de esta tierra, porque esa tierra se la he entregado yo a ustedes. O sea, legalmente Dios te está entregando algo, pero está ocupada por gente que vivía antes. Claro. Está ocupada y que hay que echarla, hay que sacarla. Ahora, que la iglesia reconozca o no, bueno, cada uno en el área que Dios le ha mandado y los beneficios que nosotros vemos con la gente. Claro, y si los demás no quieren creer, bueno, ellos tendrán otra área, pero nosotros hemos sido llamados para expulsar demonios, para sanar enfermedades, para hablar en lengua, aunque diga que la lengua ya no existe. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? No estamos locos, ¿estamos qué? Estamos fuera de época. No. Entonces, por eso digo, la praxis a nosotros nos autoriza, la práctica. Y obviamente que para nosotros todos estos versículos bíblicos que estamos leyendo, y que quedan aún muchos más, tienen sentido, tienen realidad, tienen vigencia. Así es que eso. Y entonces en la parte legal, Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero hay que echar estos bicharracos fuera, porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Y en Santiago 4:7 dice... Sí, ahí nos explica de qué forma, digamos, y quedo como con gusto a poco el hecho de leer solo el 4:7. Si me permiten leer más, por favor. Mira, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sí, pero se habla de la voluntad, o sea, Dios te limpió, te lavó, te redimió, pero también tiene que haber una voluntad De la persona, de la buscar a Dios, persona, acercarse claro, a Dios, dice Santiago. claro, Santificarse. santificarse, porque la única forma, el antídoto, digamos, para la entrada de Sí. demonios Sí, y para que salgan los que están habitando. correcto. Pero como insisto, la gente cuando se habla de demonios piensa que están todos locos, Loco. están de atar, Mm. pero no es así. No es así, porque yo no creo o no conozco a nadie que no tenga ningún trauma, ninguna fractura de alma, ningún pecado, porque uno de niño empieza, nadie te enseña a mentir, por ejemplo, pero uno empieza a mentir solito, Claro, no claro. por ocultar, por miedo, por temor, por lo que sea, pero uno, eso le fluye. Solo, ¿no? Solo, ¿Quién si no- enseñó a nadie? claro. No están enseñando a mentir, obviamente. Entonces los demonios consideran el cuerpo de la persona donde ellos habitan, como su casa, su hogar. Claro. Y en Mateo 12, 43, 44, Mateo 12:43 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mueren allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. claro. Habla acerca de... Cuando la casa los demonios salen, no se expulsan, pero no hay nadie, no hay un dueño, digamos, alguien que legalmente diga esto me pertenecen a mí. Dice que los demonios buscan otros 7, como ejemplo, otros 7 demonios peores y vuelven a la persona, entonces queda peor que antes. Por eso es complicado en poner manos a gente que no es creyente, que no va a tener, no se va a convertir, no va a tener un proceso de cambio de mente, de no hacer lo que hacía antiguamente, sino que cerrar puertas, sellar. ¿Para qué? Para que justamente estos bicharracos no entren de nuevo. No sé si hay otra pregunta o algún Sí, aporte. cuando la gente habla, por ejemplo, en el caso de lo exorcista, a mí igual me produce interés cuando ellos hablan y tratan de hablar con esto, cuando por ejemplo están haciendo algún exorcismo a alguien, entran en diálogo con esta entidad, demonio. ¿Eso es recomendable o no? O sea, No. partiendo que el exorcismo no es lo mismo que lo que explicaste tú con respecto a los dones, como el Señor porque por lo que yo lo que hemos leído en los versículos, ellos como obedecen y callan al nombre de Cristo y huyen, incluso le piden permiso al Señor para poder ir a otro lugar donde habitar. Eso también, esa práctica está mal enfocada en ese sentido. Pero es que si debemos considerar que los demonios son mentirosos. Satanás es padre de mentira. Tú no puedes confiar en la información que te entregan los demonios, porque te puede entregar verdades, como Satanás trabaja con verdades a medias, que son fáciles de creer, porque como uno dice, ay, pero esto es verdad. Lo he escuchado también porque hay pueblo evangélico que trabaja también esta área. Sí. Y también lo he escuchado de gente que se pone a dialogar cuando están orando por la persona. Bueno, el neopentecostalismo hace práctica de esto, pero no es recomendable. Porque en el huerto del Edén, cuando Satanás entra en diálogo con Eva y le dice, no, pero si Dios sabe que, claro, le está afirmando algo, pero le está agregando la mentira. Entonces, tú no sabes si un demonio te va a entregar información verdadera o falsa. Vamos a hacer una pausa musical y luego retomamos el tema. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando pelea
Bien, ya estamos de vuelta y vamos a retomar el tema de esta noche. Noelia, estabas planteando algo. Que existen algunas que trabajan también con esta área de la demonología, y también ellos hablan con orando por la persona, pidiendo al Señor, pero tratando de descubrir cómo te llamas, quién eres, no sé, dime tu nombre. Es que por eso te digo, los dones, porque cuando trabajas los dones, Dios te da la claridad para saber y si es necesario, porque no tenemos que entrar en diálogo con los demonios, porque los demonios son mentirosos, padre de mentira es Satanás. Entonces tú no te puedes confiar en la información que ellos, entrar en diálogo como si tú te pusieras a conversar con el enemigo, que dijera, no, sabes que aquí no tenemos armamento, sino que tú no puedes entrar eso. Pero cuando una persona tiene dones, tiene capacidades dadas por el Espíritu Santo, tú vas a recibir el testimonio que el Espíritu, la información que el Espíritu Santo te entrega, que es lo necesario para expulsar, porque tampoco necesitamos saber cómo entraste, de dónde eres, cómo te llamas, cosas que hacen. A nosotros lo que nos interesa es expulsar, que la persona quede liberada. Que quede liberada, echar. Entonces, Sergio, tú como un ex hombre de armas, supongo que a ti te enseñaban, tú no ibas, así que una supuesta guerra, tú no ibas a entrar, oye, pero no se entregan esa información. No, por supuesto. No, por supuesto. Es como lógica. Lógico, el enemigo no puede entregar información porque uno la toma a favor de uno. Bajo ningún punto de vista. Por eso es que existe el servicio de inteligencia. De esa forma sacan información de... Bueno, el servicio de inteligencia nosotros pediría el Espíritu Santo que nos entrega la información necesaria. Lo que es necesario nomás, pero nos interesa es cómo entraste, cuándo, esto. Si aquí se trata de sacar del territorio nomás el enemigo y punto. No es Ahora, si el Espíritu Santo considera para que la persona le ayude a comprender esto, te entrega alguna información, bien, pero dada al Espíritu. No en un diálogo con los demonios, de ninguna manera. Entonces nosotros, porque se ha escuchado que algunos de los demonios dicen, no, pero este es mi casa, o sea, este hombre a mí me pertenece, o esta mujer a mí me pertenece. Entonces la persona que está haciendo el enfrentamiento al demonio se lo cree, pero no. Si esa persona es cristiana, uno sabe de que le pertenece a Cristo. Y si no, mira, va a poder orar por la persona 1000 veces y no va a recibir sanidad porque ella misma le está dando autoridad a estos bicharracos que se queden ahí. Claro, digamos que le da un efecto legal sobre él. Entonces, no, de ninguna manera, yo al menos no estoy de acuerdo con eso. Y es verdad, Jive, que en este caso cuando se ora por las personas, que también lo escuchan en los círculos porque a toda esta información se maneja muy en secreto dentro de la iglesia, no es algo que se ventile. Claro, he escuchado que son largas sesiones de liberación, le llaman. De horas. Le llaman largas sesiones, o sea, como 4 o 5 horas con una persona. Igual es dudable. Es que yo creo que la persona, la víctima, digamos, y la persona que está haciendo los ungimientos, no se resiste. Entonces, diríamos que es un servicio como de comando, porque lo haces corto y preciso, porque el Espíritu Santo es el que te está usando a la persona que tiene dones y él está generando, pero yo no digo que basta una vez oración o ungimiento, sino que va a depender de muchos procesos, de que la persona realmente busque la santidad y arrepentimiento, tenga vida de oración, una vida espiritual activa, y eso va facilitando como echando en remojo los demonios que uno va como instrumento, después ya facilita todo. Pero si la persona no ora, si sigue haciendo lo que quiere, lo podremos ungir 1000 veces, las 1000 veces esos demonios, o irán a salir unos cuantos demonios chicos, pero el peso fuerte va a seguir igual. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, y hay una exposición. Esto no es fácil. Es que no es que una persona diga, voy a imponer manos, qué rico que tengo el don. Esto es una vida de sacrificio y de esfuerzo. Entonces que la persona se tiene que mantener limpia, sin pecado, lo máximo, porque si no va a pasar es que van a salir de la persona víctima a la que está orando.
Claro. Pero eso es peligroso porque puede atacar hasta la fe, enfermar el cuerpo, enfermar la mente. Son procesos difíciles y complicados que no está dado para que cualquiera imponga mano. Exactamente, no está dado para cualquier persona. Tiene dones, Claro. está preparado. La persona se prepara en oración y en ayuno y otras cosas más. Y consagración, estar siempre cerquita de Dios. Vivir orando, va a tener esa fuerza para poder imponer manos, si no, con esta mano. ¿Qué vas a leer? Voy a leer en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo del 14 en adelante. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Este es un relato fuerte igual. El rey estaba totalmente... Sí, pero mira, llama la atención porque dice en el comienzo del relato que era de Dios. que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Sí, sí. O sea, aquí también doctrinalmente toda una controversia, porque digamos, Claro. la salvación se pierde, sí se pierde. Sí, sí, La casa queda desocupada cuando el relato en el Nuevo Testamento sí. es limpiar, sacar a estos demonios, la casa está vacía y vuelven los demonios y posterior estado viene a ser peor que el primero. Claro. Y aquí en 1 Samuel dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, quiere decir que Saúl sí tenía el espíritu de Dios en él. Y cuando se apartó de él, dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero de parte de Jehová, ¿en qué sentido? No es que Dios haya entrado así en una especie de venganza y decía: porque me dejaste a mí, yo te voy a enviar este espíritu malo. Es que nosotros nos apartamos de la cobertura de Dios y estamos expuestos a... Eso. O estás con Dios o estás sin Dios. ¿Tienes la cobertura de Dios? No la tienes. Te sales bien. Estas son las consecuencias. El enemigo te va a atacar. Estás con Dios, Él te va a proteger y va a desocupar tu casa, tu templo. Entonces, que busca una persona que esté el espíritu de Jehová o esté Jehová con él. O sea, un creyente, ¿cierto? Un creyente. Y este creyente reúne una serie de condiciones. Y cuando él tocaba el arpa solamente, Saúl recibía alivio de este espíritu que lo atormentaba. Correcto. Pero era un alivio momentáneo. No era liberado. Era a través de que David tocaba el arpa o cantaba o oraba, decía cánticos, salmos, el espíritu huía. Pero una vez que ya David se apartaba, el espíritu volvía a atormentar a Saúl. Atormentar significa que se apoderaba de él, podríamos decir que a lo mejor era una esquizofrenia, algo por el Sí, estilo, sí, que sí, mentalmente sí. él veía algo, Sí. se asustaba. Y lo otro Un que... susto, una persecución, una manifestación demoníaca, sí. Lo otro es que no es que tal vez, bueno, David tocaba el arpa, pero no es que el hecho de tocar el arpa el demonio se iba, sino que era porque David era ya elegido de Dios, era una Claro. persona ya especial. Claro. Es como que estaba la presencia de Dios. David. Porque le molestaba, a los espíritus le molesta. Por eso Sí. cuando Jesús se Sí. aparece, dice que tienes con nosotros que viene a atormentarnos Claro. antes de tiempo. ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué si todavía no es tiempo? Entonces, ante la presencia de una persona llena del Espíritu Santo, los demonios no resisten esto y le produce dolor, tormento. Entonces, por eso huyen. En el Por caso de eso que David, los capítulos anteriores, cuando hablamos de las casas embrujadas y todo, cuando decíamos que había un cristiano en el hogar, el cristiano producía resistencia claro. a esa, porque está el Espíritu de Dios morando dentro del cristiano. Entonces,
eso provoca que los demonios tengan resistencia a querer apoderarse, que era un poco lo que le pasaba a Saúl, estando cerca de David, que David representaba en este caso, que estaba lleno de la presencia del Señor, que representaba, entre comillas, la imagen de Dios. Sí. Sí, entonces esto es lo importante de ser cristiano. Entonces cristiano no es solamente practicar una religión con apariencia de bondad o tener una religión porque es innato en el ser humano practicar alguna religión. Tiene ese vacío que necesita mirar y buscar algún tipo de explicación, sino que se trata de cambios genuinos, reales, que pueda tener y que le haga frente a las fuerzas del mal, a todos estos espíritus malignos. Entonces, claro, las ventajas de ser cristiano es que estamos, nosotros por ejemplo como cristianos, nosotros no nos preocupamos de hechicería ni de maldición y todo, porque sabemos que tenemos una cobertura de parte de Dios tan fuerte que aunque te hagan mil cosas, a nosotros no nos llega. Más bien rebotan y se devuelven a la persona que está deseando mal o que quiere, en este caso los demonios, nos pueden afligir, sí, por un cierto tiempo, que Dios también permite que uno pase por estado de aflicción, de dolor, porque también hay una enseñanza a través del dolor, demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que por sobre todas las cosas Él está sobre nosotros, pero no atormentarnos, no perseguirnos, no arruinarnos, no enfermarnos a causa de los demonios, que nuestra mente no divague a adquirir enfermedades mentales, algún tipo de depresión severa o no sé, lo que tú nombrabas, bipolaridad y cosas así. Entonces eso nos garantiza de estar con el Señor y la presencia del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que hay muchas enfermedades que a la luz de la Escritura corresponden a posesión de espíritus en el cuerpo de la persona que provocan estos daños. Sí. Es increíble, sobre todo cuando uno hace imposición de manos de unos bebés recién nacidos de pocos meses, que a veces están con dolores de guatita o con diferentes dolores o tienen algún problema, y en los niños mucho más fácil ungirlo, mucho más fácil que la liberación se produzca porque no hay pecado. Entonces eso ayuda mucho a ungir los niños, que en los adultos cuesta más. Entonces yo también quería hacer notar de que todas estas personas que se dedican a ir a hacer un tipo de sanidad, algún tipo de ayuda a la gente que siente algo raro que cree unas limpiezas con piedras, con aguas, con aceite, con sal y todo. Es inútil, los demonios saben, se esconden, incluso uno puede sentir cuando se esconden porque ellos no quieren abandonar lo que ellos consideran su hogar, más bien su casa, más que un hogar, no quieren abandonar, entonces fácilmente se dejan de manifestar o de atormentar durante un tiempo la persona, pero siguen viviendo ahí, solamente el poder de Dios, del Espíritu Santo, puede expulsarlo. O sea que cuando la gente llama toda esta limpieza, no sirve de nada. No, eso es gastar plata. Y la otra diferencia que hace con una persona que trabaja en el lado de Dios también, que tiene don el Espíritu Santo, que nunca te va a cobrar. Correcto. No hay intermediario de dinero, no hay ningún tipo de cambio ni de favores, tú me haces esto y yo te hago esto otro. Es imposible porque una persona cae en eso y pierde el poder y la autoridad de Dios. Muy bueno aclarar eso. Sí, porque esa persona, ese cristiano está movido por el amor hacia la persona próximo que está sufriendo, en este caso, y por el amor a Dios. Y el temor de Dios, exactamente. Entonces no podría cobrar de ninguna manera ni hacer algo distinto. Claro, porque él mismo recibió de gracia, dice la palabra. De gracia recibiste y de gracia tienes que dar. O sea, recibiste gratis la salvación y todo lo que yo te he dado, o te cobré por darte dones para que tú practiques esto. Cuando dicen los brujos que es un trabajo, nosotros hacemos trabajo, pero un trabajo porque Dios nos escogió, pero de ayuda, de amor, de preocupación por el prójimo, pero no para sacar ningún tipo de utilidades, ninguna, ni amistad, ni que me ames, ni que me admires, ni que me quieras, al contrario, somos puestos
a cosas bien complicadas en cuanto a la reacción de las mismas personas a veces. Entonces, no, de ninguna manera aquí hay dinero En juego o intermedio. No, a la iglesia va sin tarjeta de crédito. Les tengo que confesar que ya estamos en la hora para terminar Oh, qué pena. este amplio, porque es muy amplio. Y este tema que y me extenso. encanta. Estábamos entusiasmados con conversar. A mí me Pasa encanta. volando la hora y ya estamos en el límite. Bueno, Así es que vamos a continuar este tema en un próximo capítulo, el próximo programa. ¿Les parece a ustedes? pero yo te quiero adelantar algo, Sergio. ¿Qué me adelanta? El caso del apóstol Pedro, Ajá. cuando Jesús lo reprende y le dice, cállate, Satanás. La autoridad del Señor detectar de inmediato ahí de que Satanás está actuando en Pedro. Por lo que Pedro estaba hablando. Pero Claro. eso vamos a ver. Sí. No es que él estuviera reprendiendo a Pedro, sino No. a Satanás que Y estaba hay otro influenciando a caso, Pedro. hay otro caso que es el caso... no, pero ese tiene que ver un poco con el ocultismo, que es el caso del mismo rey que hablamos, de Saúl, que consulta a una... La a una bruja divina, del... una Sí. bruja. Así que ahí vamos a dejar a nuestro auditorio O enganchado con Judas, el tema. porque llenó tu corazón. Sí, ahí lo vamos a dejar enganchado para el Ananías próximo. Zafira. Y no se pierdan el próximo capítulo. Así que por favor le pido que invite a nuestros auditores. Ya, 2 segundos. Minutos. Queremos... No, sí está bien. Un par de minutos más. El próximo capítulo igual continuaremos con este tema que es muy interesante y gracias por escucharnos. Como si todo tiene lo- alguna como duda, también nosotros estamos en todos los canales ya, en nuestras redes impresionante. sociales y nos pueden mandar WhatsApp, correo, lo que se le ocurra. Si tiene cualquier duda, alguien que nos esté escuchando. Así que, Perfecto. bienvenida Gracias sea. Noel. Jimena. Pero el WhatsApp tiene un número. Sí, de WhatsApp. Más 56 99 77 48 48 7, que es el mismo teléfono. Nos puedes encontrar también en Facebook, en Comunidad de Cristo Carismática, fanpage también, Comunidad de Cristo Carismática, en Twitter, Instagram, página web de la radio, www.cdccradio.com. Esa es nuestra página y ahí hay un link, la persona lo pinche y escucha O la puede radio descargarlo de la app, de la vivo. en Play Store En el momento. o en... Y claro, también en la app o app para Android y para iPhone. Ya. O sea, es direccional. Y si nos quieres visitar, si tú tienes algún demonio, estás endemoniado, si tienes tristeza, tienes cosas que te pasan y que no puedes liberarte de eso, o te acostumbraste, de repente la gente se acostumbra tanto a vivir con dolores sí. que no se da ni cuenta. Y tú crees que algo raro pasa, que no necesariamente estás poseído, sino que hay demonios viviendo dentro tuyo como vive cualquier bacteria. Nosotros estamos llenos de bacterias por todos lados y no nos damos ni cuenta, pero que cualquier minuto baja defensa y todo y ellas se aprovechan. Entonces puedes pasar una pena, un dolor y como que se te agranda todo y encuentras que ¿por qué yo le pongo por tanto, me altero tanto si no es para tanto? ¿Escuchás esa palabra? No es para tanto. Te esperamos en nuestra iglesia ubicada en Paul Harris Mill todos los días sábados a las 18 horas en el Salón Auditorium, en el subsuelo. Ahí nos encontrarás. Y esto queda esquina Avenida Colón en la comuna de Las Condes. Por Harry con Avenida Colón. Sí. Perfecto, una aclaración. La app se llama CDCC Radio, porque la app es de la radio Sí, sí. para Android y iPhone. Y estos Totalmente programas gratis. se transmiten en vivo, o sea, en directo los días Bien. viernes a las 22 horas Correcto. y después lo subimos a YouTube. Perfecto. ¿Mm? Todo claro, todo bien. Así es que eso ha sido todo por hoy. Que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos Sí. escuchamos pronto. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Chao. Pierden el tiempo en cosas que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad. En CDCC Radio hemos presentado el programa Conversemos, de claro a oscuro. Será hasta el próximo programa. En los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia se pierde.